Ya casi empezamos con la transmisión. Estoy preparando la transmisión de radio. Estamos hablando de una situación que se vivió hace más de 50 años con respecto al polo turístico Papagayo y a lo que una familia, la familia Paniagua Mendoza, considera, yo también lo considero un robo terrible. Esto es parte del Golfo de Papagayo y esto es Bahía Culebra. Bahía Culebra es el sitio del que vamos a hablar. Golfo de Papagayo es mucho más grande, Bahía Culebra es una parte. En medio de Bahía Culebra, el centro del corazón del polo turístico Papagayo, es donde estaba una finca de 1100 hectáreas de la familia Paniagua Mendoza. En Culebra estaba la finca en la península, está la norte, la península norte y la península sur. En total son 1100 hectáreas. Aquí, en estas 1100 hectáreas de las que estamos hablando, para quienes nos acompañan en radio, de las que estamos imaginando, es donde está ahora Four Seasons y una gran cantidad de hoteles, el Planet Hollywood y de residencias. Y además está un proyecto turístico prohibitivo para los costarricenses. Es decir, ahí hay sectores a los que nosotros ni siquiera podemos ingresar. A partir de esta idea que estamos haciendo de esas dos penínsulas y de estas 1100 hectáreas, es que vamos a terminar de contar la historia de un arrebato que vivió esta familia. Así es, don Camilo. Me contaban ustedes que su papá era una persona muy joven, su papá y su mamá, doña Alba, se casaron muy jovencitos. Doña Alba tenía 16 años y su papá tenía 19, amigo de Daniel Oduber, y Daniel Oduber lo palabrió con este tema. A partir de ahí retomemos el tema, por favor, licenciado. Sí, ese tema terminó con la llegada a la cárcel de mi papá. Lo encarcelaron porque se le llevaron todo el ganado, ¿verdad? Y pasó 2 años. La prenda, la disposición prendaria en aquel tiempo tenía apremio corporal, que fue de las primeras cosas. La prisión por deuda no se usa en los países civilizados, que fue luego abolido todo esto por la Sala Constitucional cuando se creó la Sala Constitucional. Va 2 años a la cárcel, en el año 1971 finales, y sale en 1973. Para 1973 mi padre ya tenía un programa de vida, cuál era adquirir la hacienda La Morenita de 150 hectáreas en Guardia de Liberia, que va desde la cancha de fútbol hasta el aeropuerto, casi hasta el aeropuerto de Liberia, que hoy eso por hoy se llamaba Llano Grande. Eso, ¿no? Se llama Llano Grande, actualmente, sí señor. Hoy por hoy esa hacienda vuelve Daniel Oduber a la familia, ¿verdad? Tal vez con un poco de una carga moral por lo que había pasado con los Palmares, y le hace una oferta a mi madre, que era la dueña de la hacienda, porque mi abuelo le vende esa hacienda a mi mamá por lo que había pasado en Palmares, ¿verdad? Ok, en Palmares estamos hablando, para no hacer enredarnos, la hacienda Los Palmares es la hacienda de 1100 hectáreas de Bahía Culebra. Así es. Ok, esa hacienda se las arrebataron. Recuérdeme cómo pasó. O sea, su papá va a una firma a firmar, le iban a comprar una parte supuestamente, pero al final le robaron todo. Al final se quedaron con todo, y esta misma gente que fraguó toda esta estafa y esta desposesión con posterior usurpación y usufructo y lucro indebido de la hacienda, no sabía que mi papá era dueño de la segunda península. Lo desconocían. La segunda península es la sur, ¿verdad? Es la península sur. Sí, que es la grandota. ¿Verdad? Sí, la grande, donde está el complejo hotelero y residencial. La hacienda comenzaba en Cabullán y terminaba en Manzanillo, ¿verdad? Entonces, la disposición de 1971 a 1973 es fraguada sobre la península norte, ¿verdad?
podríamos decir de relevancia que con la compra de una nueva finca cuando mi papá sale y la venta a la Algodones de Costa Rica, Jorge, o a Codesa, nuevamente Daniel Oduber, ahí estamos hablando del gobierno de ¿verdad? Daniel Oduber. Se vende la hacienda en $250,000 en 25 millones de la época, y con eso mi padre retorna no solo a los Palmares, sino que toma en arrendamiento la gran hacienda La Culebra de mis abuelos y de mi tío. Ok, pero es que yo me pierdo en medio de tantos nombres de tantas fincas. Y a mí lo que me interesa es el tema del robo y de toda la corrupción que hubo ahí. Les quitaron la finca. Doña Alba, usted, su esposo estuvo 2 años en la cárcel. ¿Qué hizo usted? Tuve que buscar mi familia. Fui para Santa Ana de Belén, de donde soy nativa. Con los chiquitos, se fue con los hijos Con mis chiquitos. hijos, sí. Empezamos. Cuando él sale de la cárcel, ¿qué hacen? Cuando él sale de la cárcel, viene de su familia, y ahí fue donde... A Paso Tempisque. A Paso Tempisque. Él le dijo, Manuel siempre con la intención, ¿verdad? Dice que me voy a encontrar con esa gente, y que tal y cual. Entonces le dice el papá, no, yo te voy a vender la morenita. Entonces nos vendió mi suegro, el nombre mío, esa finca y igual de Ok, esa es la finca, la historia que ustedes estaban contando, de ahí en Llano Grande, Sí. ahí donde está el aeropuerto. Ahí venía. Pero no perdamos el hilo del robo. Volvió a... ¿Qué pasó con la tierra que le robaron? Sí. Pasó que por eso es tan importante la morenita Sí, en toda esta hacienda, sí. de toda esta historia, porque desde la morenita le permite a mi papá capitalizarse y comprar 1,000 hectáreas, 1,000 reses, que va a poner 500 en la gran hacienda La Culebra y 500 en los Palmares. Era la hacienda de la cual había sido desalojado en 1971. Ok, pero esa hacienda, los Palmares, de la que fue desalojado, ¿a nombre de quién estaba? ¿De quién era ya en ese momento? Nunca pasó a manos de nadie, ¿verdad? Lo que hizo Daniel Oduber fue usufructuar la hacienda con toda la riqueza mineral que había, oro y piedras preciosas, porque le contaba en el segmento anterior, don Camilo, que la historia de Bahía Culebra es fascinante desde el punto de vista histórico, antropológico. Ese es el distrito Nacascolo, y me contaba usted que ese fue un sitio de encuentro de culturas. De Mesoamérica. Bueno, la cultura maya va de México a Guanacaste, ¿verdad? Así es. Llega hasta ahí. Todo. Costa Rica es un sitio, Un tránsito. Costa Rica es un sitio que se convierte en puente, porque la cultura maya termina en Guanacaste, en la cultura chorotega. La cultura chorotega es una cultura maya. Y empieza en el sur de Costa Rica la cultura chipchachocó. O sea, las dos culturas indígenas más importantes del continente americano terminan en Costa Rica. Costa Rica es un país frontera en ese sentido. ¿Qué significaba eso en esa finca? ¿Qué había ahí? ¿Se imagina usted, don Camilo, que nosotros nos encontramos la escultura de una llama en la hacienda? La escultura de una llama. De una llama, de piedra. ¿Cómo el aborigen de aquella época tenía idea de una llama? No, eso lo traían a la cultura incaica. ¿Verdad? Imagínese. Entonces, dicen los antropólogos que Bahía Culebra era ese encuentro de culturas y que ahí se celebraban rituales de bodas de gente imperial. Imagínese de los imperios del norte y del sur. imagínese que si vino una llama, tuvo que haber venido de Perú, seguramente de Perú, de la cultura incaica, y como la cultura incaica llegó hasta el sur de Costa Rica, por eso las esferas de piedra en el Valle del Tiquís, todo eso tuvo que haber llegado por el mar. Me encantaría, esa llama existe. ¿Y dónde la tiene? Está en el patio de la casa de una tía mía, Paniagua, pero no le voy a decir porque después le llega al Museo Nacional y le van a abrir una causa penal, qué sé yo. Ella tiene... Pero sí me puede llevar a mí, Ah. y yo prometo que no digo dónde estoy. Ok, listo.
cerramos la toma de la transmisión en redes sociales y hacemos la grabación para Radio Colombia sin decir dónde estamos. Ok, perfecto. Sí. Pues, ¿Y de qué tamaño es esa llama? mire, la tienen en un patio de luz. Ella es artista plástica, ya está muy mayor, en casi 90 años. La tiene con una base de piedra, ella la colocó allí. Podría ser un busto de qué sé yo, medio metro, 1 metro máximo, ¿verdad? Es la cabeza de una llama. Lo que le quiero decir con esto es que cuentan los antropólogos que allí se celebraban grandes ceremonias entre gentes del norte y del sur, y que llevaban grandes regalos y que tesoros fueron ahí escondidos. Pasó algo sumamente extraño que la antropología todavía no puede contar, porque la Universidad de Costa Rica tiene fabulosos estudios de la antropología de la época antes de la colonia, ¿verdad? Y se dice que todas las riquezas en oro y en piedras preciosas, Daniel Oduber metió allí antropólogos, arqueólogos, para saquear la hacienda y llevar a Nueva York todas las riquezas. ¿Y de eso hay pruebas? Sí, antropológicas, hay mucho en el internet, usted puede ver ahí un ¿Pero de artículo saqueo de la excelente. finca? Sí, claro. Tal vez su hermano mayor nos puede contar. Los campesinos de la época hablan de una India y todo eso. ¿Te acordás de los guaqueros? ¿Qué decían los guaqueros? Don Camilo, los guaqueros de Filadelfia o de todo el Cantón Carrillo, la pobreza mucho en aquellos tiempos le pedían permiso a mi papá en ese tiempo no era tan duro ir a guaquear a una ni era penalizado, a una finca, no. exacto. Entonces me decía don Onofre Chávez, que estuvo ahí metido en la finca, de esa gente se metía un mes ahí, sacaba sus piezas arqueológicas y le decía: don Manuel, aquí está lo que yo saqué, la mitad es suyo y la mitad es mía. Entonces le dice: don Onofre, usted tiene sus huilas, usted tiene sus necesidades, tiene su mujer, agarra todo eso y se lo lleva. De eso vivía mucha gente. Ay, sí. De Nacascolo, Playa Panamá y del Cantón de Carrillo. Ajá. Entonces resulta que Ahora, pero toda la finca de ustedes está en el cantón de Liberia. En aquel tiempo era Carrillo. En aquel tiempo, ¿la Cascolo a qué pertenecía? A Carrillo. a Carrillo. Y ahora A Nacascolo de Liberia. a Liberia. Ajá. Es un Cantón distrito. primero, sí, un distrito cuarto. Ajá. Pues déjeme contarle, don Camilo, una anécdota, y es que ese saqueo arqueológico que hizo don Daniel, que llevó piezas al Museo de Nueva York, que se encuentran ahí, fabulosas piezas. Se lo digo con conocimiento de causa porque Teviria expuso allí en Nueva York, y hay un cuadro de tía colgado en la parte del lobby de la recepción ella nos contó de toda la historia. Sí. Se movió, incluso hubo grandes colecciones que doña Marjorie de Oduber luego le cediera al Museo Nacional. Ese saqueo continuó en la época de Carazo, y ahí es donde viene el más cruento y detestable acto de barbarie, Sí. que no es propio, don Camilo, de un Estado de Derecho como Costa Rica. Eso es un estado de excepción que se mantiene hasta el día de hoy. Ok, ¿y qué pasó con la finca? Porque aquí yo no quiero que perdamos los dos elementos fundamentales del sustrato periodístico de este tema. Número uno, el chanchullo, la estructura paralela. Y número dos, el robo de la finca. Porque la finca nunca se la pagaron a su papá. Pero déjeme decirle, don Camilo, que mi padre fue desposeído entre el 71 y el 73, pero en el 74 don Daniel Oduber llega presidente de la República. ¿Sí? Entonces sigue la supuesta amistad entre ellos, ¿verdad?
O sea, su papá siguió siendo amigo de Daniel Oduber. Sí, porque Daniel era un tipo muy especial, muy carismático. Él, incluso mi papá le ayudó con las campañas económicamente. Mi papá, aún con lo que había pasado, le ayudó con las campañas políticas del 74. Y le dijo: Manuel, te voy a compensar, te voy a comprar la hacienda Morenita. Y se vendió bien en 25 millones. ¿Pero quién se la compró? ¿Se la compró Daniel o se la compró el Estado? El Estado de Costa Rica, Algodones de Costa Rica, que era una subsidiaria de Codesa. De Codesa, ¿sí? Que fue el proyecto empresarial del Estado, siendo presidente Daniel Oduber, que de ahí viene, por ejemplo, Fertica, Recope, que llega hasta nosotros, Alunasa fue parte de ese proyecto. Así Y es. Algodones de Costa Rica, por Hoy ejemplo. pertenece a la familia Campollo, que son los dueños de CAX. Eso que era también un patrimonio de los costarricenses, pasó hoy por hoy a manos privadas en el gobierno de Oscar Arias. Ok, ¿y qué pasó con la finca? Vuelvo a Bahía Culebra, vuelvo al Golfo de Papagayo. Su papá había tenido una finca de Morenitas, que se la compró el papá y la puso a nombre de doña Alba Mendoza, esposa de su papá. Ok, Así es. la venden para Codesa, para Algodones de Costa Rica, Y regresamos a Palmares. y regresan a Palmares, pero esa propiedad nunca había sido vendida, o sí fue vendida. Fue vendido a la zona marítima terrestre de 185 hectáreas más 20 inscritas. Y las otras 800, Las otras 900. 228. Pasa lo siguiente: la parte de la península sur era mucho más agreste y recóndita que la península norte. Nosotros vivíamos y teníamos una actividad agropecuaria en la península norte. Pero la península norte es la pequeñita, Es la la pequeña. grandota de la sur. Esas son 554 más la zona ¿Y eso agreste qué significaba? ¿Cómo agreste era? implica que ahí Era muy seca. era muy quebrada. Ahí para hacerse el polo turístico Papagayo se hicieron obras monumentales de movimientos de tierra y de nivelación para poder hacer esas maravillas que usted ve hoy. Ok, pero todo eso se hizo después del gobierno de Daniel Oduber. Sí, señor. Y lo volvieron a sacar a ustedes. Pues resulta que ya para 1975 mi papá había sido diagnosticado con un cáncer en el cerebro y comenzó a tener padecimientos como ataques de epilepsia, parálisis faciales, parálisis de una extremidad superior. Pero era un hombre muy joven. Era un hombre muy joven y muere a los 39 años en 1978, un mes antes de llegar Carazo al poder. Ok, ¿y qué pasa con la finca? Es ahí donde viene la segunda desposesión, ¿verdad? La desposesión la planea, la planifica de la forma más fría y más escandalosa también, por lo grosero de los actos de disposición patrimonial, el gobierno de Rodrigo Carazo, en la figura de su primo Enrique Odio, el primo de él, a quien él mismo, don Rodrigo Carazo, nombra como director ejecutivo del Instituto Costarricense de Turismo. Entonces viene un planeamiento intelectual, notarial, topográfico, planeado por el hijo de don Rodrigo, don Mario Carazo Celedón, ¿verdad? Que le da información a la notaría del Estado de las escrituras de mi padre para hacer allí una supuesta venta del sicario que aterrorizó a mi padre con el revólver en 1971, para hacer aparecer al sicario como un empresario con todos los terrenos que le había quitado a otros campesinos, para cedérselos a Álvaro Arias Villalobos, quien actúa por medio de una empresa jurídica que se llama Ganadera Bahía. Ok, pero un momento. Entonces no hubo tampoco expropiación. No hubo expropiación. Lo que mi mamá en Santa Ana de Belén recibió fue un telegrama que venía del gobierno de la República,
que le llegó al señor Manuel Morales en Liberia, ¿verdad? Y ellos mandaron a la policía a Palmares y no encontraron a mi mamá. Mi mamá estaba en la casa en Santa Ana de Belén. A quien encontraron fue a Jorge y a Luis, a los mayores que estaban a cargo del cuidado de la hacienda. Y De les los dijeron, Palmares. de los Palmares, y le ¿Y dijeron, dónde está el polo turístico Papagayo? así es, y le dijeron que tenían que salir de allí, porque eso era del Estado, que el Estado lo había expropiado y que eso iba a ser utilizado, los terrenos, para construir un proyecto turístico. Ok, la de palabra gran que yo envergadura. estaba buscando hace rato era expropiado. ¿Pero fue expropiado o no fue expropiado? Absolutamente no. Pues ¿Y esa ustedes es- recibieron un colón por eso? Por nada. Absolutamente no, en lo absoluto. Se le dijo, salga, esto es del Estado, así. Entonces, como llegaron y vieron a Jorge solo, entonces llegaron a Santa Ana de Belén y le dieron a mi mamá el telegrama, tiene que salir doña Aldo, le vamos a dar 15 días. En esos 15 días Jorge tuvo que agenciárselas para sacar más de 500 reses, ¿verdad? Porque se habían vendido muchas. Bueno, por lo menos en ese reses. momento no le robaron las reses como la primera vez. No, para nada, fue una orden de don Rodrigo Carazo de Sí, sacar. nos dio 15 días. 15 días para para salir salir. con el ganado. Sí. Entonces Jorge saca el Sí, ganado, totalmente. se le Ok. mueren reses en el camino y al final terminan en Ok, la casa. tendremos un programa más para concluir con este atropello del que nos está hablando la familia Paniagua Mendoza, cómo supuestamente se expropió algo que no se expropió en tres gobiernos, porque estamos hablando del gobierno de Don Pepe del 70 al 74, del gobierno de Danilo Duerde del 74 al 78 y del gobierno de Rodrigo Carazo del 78 al 82. Daniel y Carazo en el caso de ustedes. Sí. Ya vamos a tener esa segunda parte.